Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro buen espacio para poner su caridad en las manos de los salesianos que regentan de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Bueno, esta tarde, o en horas crepusculares, a las 6:30 de la tarde, se va a celebrar una misa de novenario en la Iglesia del Buen Pastor, y esa misa se va a celebrar en memoria de Socorro de la Cruz, señora que murió el día 4 del mes de mayo del 2025. Hoy, jueves 15 de mayo, 6:30, Parroquia El Buen Pastor, Salón Multiuso. Francisco Pras Ramírez, 399, Santo Domingo, Distrito Nacional. Socorro de la Cruz, hija de mi gran amigo, y que le expreso mi condolencia, a Hermógenes de la Cruz, un caballero que tengo el placer de conocer hace muchísimos años, desde que llegué a San Juan de la Maguana, en el año de 1976, como encargado de Inespre allá, de la gerencia suroeste del Inespre. O mejor dicho, la gerencia no era suroeste, era sureste, no suroeste, sí, la sureste era la de aquí de la capital. La mía era la suroeste, y tuve el placer de conocer a Hermógenes allí, una gran persona, vive hoy aquí en Santo Domingo,
Y entonces hubo ese fallecimiento de su hija, que lamentamos muchísimo, y vamos a ir a la misa, finales de la misa, pues no pude conseguir un horario que pudiera grabar el programa, pero es muy lamentable uno ver enterrar a sus hijos. Eso es terrible, muy, muy, muy doloroso, es la verdad. Que en paz descanse, Socorro. Y mi condolencia y mi respeto a Hermógenes de la Cruz, mi amigo. Bien, hoy es Día del Agricultor y hay que felicitar a los agricultores. Y qué bueno que llovió, aunque fuera aquí en la capital, que no hay agricultura, pero mucha gente primero en sus patios tiene sus plantaciones, sus matas de frutales o de plátano, lo que fuere, sembrado. Son agricultores por nostalgia uno, otro por vocación ya restringida o superada, qué sé yo, se quedaron aquí en la capital, vinieron a estudiar y bueno, gente que la mayoría somos de los campos, pero nos establecimos aquí. La agricultura es una de las actividades económicas más nobles, porque, señores, es la alimentación de los seres humanos. Y hay que hablar del agricultor y el productor ganadero también, porque el ganadero, aunque produce las carnes y la leche, y los lácteos, mejor dicho, pero tiene que sembrar el pasto. Y el pasto es parte de la tierra, de la agricultura. Entonces, hoy es Día de los Agricultores y los Ganaderos, hay que verlo así. Mis felicitaciones a todos porque mi formación profesional es como ingeniero agrónomo, que me formé en la Universidad Pedro Enrique Sureño. Entonces, nosotros estamos unidos, vocacionalmente estamos unidos a los agricultores y a los ganaderos, a toda la gente que trabaja la agricultura o la agropecuaria o la tierra. Entonces, tenemos que felicitar a todos esos hombres y mujeres que se dedican a esa actividad noble, repito, que es explotar la tierra, trabajar la tierra, cuidar de los bosques, cuidar de los recursos naturales, de la fauna, porque la agricultura también es una actividad que necesita del equilibrio de todos esos organismos que forman parte del sistema natural, el entorno, o como se le llama también el medio ambiente. Y sin agua no puede haber agricultura, pero sin suelo no puede haber agricultura, aunque la gente lo haga en hidroponía, pero el agua es parte del sistema. Entonces, la tierra, la agricultura, la pecuaria, todo va junto. La silvicultura, que es una ciencia también muy especial, porque también es un área que tiene que ver con la explotación comercial de los bosques y el cuidado también y el manejo de los bosques o del rodal, como se le llama al bosque también. La verdad que es una actividad bonita, pero al mismo tiempo, hoy tal vez no es la actividad principal de la economía dominicana. Ayer lo fue, en un ayer no tan lejano, porque siempre se basó la economía dominicana en la actividad agropecuaria. Las mismas exportaciones nacionales fundamentalmente eran los productos de origen agropecuario. Las cosas hoy han cambiado, ya la actividad económica más importante probablemente es el turismo, no lo es, no es probablemente. Hay el área de servicios, comunicaciones, etcétera. Y esos son la industria, pueden ser la industria minera, etcétera, son actividades tal vez más
más importante desde el punto de vista del aporte a la economía que la agricultura, pero el solo hecho de aportar los alimentos, que es lo fundamental de la vida, son los alimentos, porque si no moriríamos de hambre por inanición. Y además, cuando un país depende de la producción extranjera para vivir, es una situación también sumamente difícil. Tiene usted que ser muy rico por vía del petróleo o del turismo, o qué sé yo, o de los minerales, mejor dicho, de alto valor, que puedan tener usted en abundancia, como pasa con esos países del Golfo Pérsico, que son arenales, no hay agricultura ahí, pero tienen muchísimo dinero porque el petróleo les genera toda la riqueza que ellos necesitan, el dinero que necesitan para adquirir sus alimentos. Pero mis felicitaciones, repito, a todos los agricultores dominicanos que son nuestros amigos, son nuestros también beneficiarios de los conocimientos técnicos que nosotros, las tecnologías y los aprendizajes que nosotros logramos en las universidades, en las escuelas de nivel medio, etcétera, pues son para transmitirlo precisamente a los agricultores, esa transferencia tecnológica por vía de la extensión agropecuaria. Mis felicitaciones a los agricultores y el gobierno que le ponga atención a una queja de los cacaoteros. Vi a Víctor Hidalgo que hizo unas declaraciones ahí. Vitico es una persona muy competente y él es el director de la Comisión de Cacao. Entonces el cacao, con todas estas lluvias que han caído en el Cibao o en las zonas principalmente cacaoteras, las lluvias han acelerado la maduración de las mazorcas y se está en plena cosecha de cacao, que como saben los que conocen, termina en octubre. Cierra la cosecha de cacao, es decir, es un cultivo que está en intensa actividad, que hay que recoger las mazorcas, procesarlas, cortarlas, sacar la pulpa y las semillas, y entonces o los granos, y al madurar a destiempo, por efecto de estas mismas lluvias, entonces, o maduración temprana, vamos a llamarle así, entonces parece que hay un tapón con el nivel de secado de esos granos pulposos, y si no hay espacio para usted secar eso, entonces lamentablemente se va a perder mucho cacao. Él ha señalado que es importante que el gobierno, las autoridades del gobierno, que no son previsibles, porque lamentablemente ese es uno de los problemas serios que hay en el sector agropecuario, que las autoridades que están ahí no tienen previsión, no hay planificación de nada, y ni saben que es la lluvia un factor que acelera la maduración. A ver, si muchos de los secaderos de café que hay ociosos, porque no hay mucha producción de café, pueden ser utilizados para el secado del grano, los granos de cacao. Todo el mundo sabe, casi todo el mundo, mejor dicho, de los que conocen, vamos a decir no todo el mundo, pero la gente que ha estado en el área de campo y ve aquellas casetas casi a ras de tierra sobre rieles que se mueven, son unos techos que se mueven para cubrir los secaderos de las lluvias o del efecto también dañino de a pleno del sol muy fuerte, también puede hacerle daño a la fermentación. Y se regula, como se dice, con ese techo que se le pone a los secadores. Hoy hay secadores más modernos, ya son plásticos, se pasa la luz solar más suave,
más débil, y además la brisa, y en ese ambiente de brisa y luz solar más débil, entonces hay un secado mejor fermentación y además mejor valor del cacao. Pero parece que los productores de cacao están confrontando problemas serios para encontrar espacios de secado. Repito, la autoridad que nota en eso, y que el presidente de la República tiene un equipo que dirige el área agropecuaria, donde él no tiene jurisdicción, he dicho yo. Entonces, ojalá alguien que tenga fuerza en ese sector se ocupe de que los productores de cacao sean atendidos, porque además es un cultivo que tiene un valor extraordinario, casi a $10,000. La tonelada de cacao ha subido de nuevo a 9,000, por encima de $9,000. Y esos son números muy respetables, y que hay que tomar en cuenta que ese cultivo genera 300 o 400 millones, más de 400, alrededor de $400 millones. Con precios como eso va a generar más de $400 millones la cosecha de cacao. Entonces eso hay que preservarlo. Hay que ayudar, hay que auxiliar a los productores, porque este gobierno da mucho dinero. Ahora mismo ya anunció que va a regalar 1.500, 1.800 millones de pesos, como de que un cariñito para las madres. Pero uno sabe a qué madres van dirigidos eso. Entonces, muchas veces, para cosas como esta no aparece dinero. Y para regalar dinero, el derroche y la ineficacia, aparece dinero. Tiene uno que hacerle estos señalamientos críticos a las autoridades, porque la realidad es la verdad. Yo no estoy hablando mentira. Bien, la cumbre pasó ayer, la reunión muy elegante, vamos a llamarle así, muy efectista, de que el liderazgo nacional puede juntarse, puede unirse, no unirse, puede juntarse, porque puede haber mucha unión y poca unidad, o mucha unidad y poca unión. Pero esto no es ni unidad ni unión. Esto es una reunión de los líderes. Pero siguen las mismas interrogantes, cargados de preguntas. ¿Qué se supo allí? ¿Qué se dijo allí? Solamente lo saben los que estaban allá. Entonces parece que el espacio más amplio para enterarnos de por dónde que andan las cosas, o por dónde andan los tiros, como se dice, es en el CES, en el Consejo Económico y Social. Y uno sabe que ahí hay demasiadas voces, y que eso ahí va a haber muchas plepes y muchas pamplinas, mucho esfuerzo verbal y esfuerzo palabrero. Sabe uno que eso es lo que hay. Pero no vamos a ser pesimistas, vamos a esperar qué fue lo que se dijo, cuáles son las actitudes que van a tomar los líderes. Tal vez le podamos coger la pista de algo, tal vez nos dan algunas señas de por dónde andan las cosas, dependiendo de lo que se hable allí en el CES, que ya será más amplio. Pero seguimos en penumbra. Lamentablemente, no sabemos qué es lo que hay en el ambiente, y solamente lo sabe el presidente. Sobre la cumbre, esas reuniones presidenciales en América Latina son difíciles, porque siempre hay las mismas tensiones y las mismas extorsiones políticas y esas cosas, y uno lo sabe, ideológica. Ahora mismo también en América Latina, con tantas posiciones que hay ideológicas, salen uno de izquierda, entra uno de derecha, vuelve uno de izquierda, sale otro de derecha. Y en ese tira y jala, como se dice, uno no sabe cómo juntar el aceite, como se dice también, el aceite y la gasolina, o el aceite y qué más, y el agua, que son más difíciles. Y aquí es distinto, porque aquí hay un liderazgo político sin mucha
no es espectral, vamos a llamarle, qué sé yo, ¿cómo lo podríamos llamar? Es casi del mismo color, si lo fuéramos a definir por colores. No es un color intenso hacia la izquierda o un color intenso hacia la derecha, sino un color o un color tenue, centrista. Los líderes dominicanos son centristas. Es muy difícil hablar de que sea uno de izquierda, como está América Latina hoy. Aquí hay cierta definición ideológica, algunos con posiciones un poco más progres que otros, pero en sentido general el liderazgo nacional es ideológicamente centrista, democrático, etc. En Estados Unidos existía la práctica hasta Trump, pero Trump es un hombre dinamitero, como hemos dicho, y sectario. Pero había la tradición de que a los expresidentes de Estados Unidos se confiaban cosas de Estado, se confiaban entre ellos. A los el que está vigente en la presidencia le pasa informaciones que son informaciones de Estado, o son esas informaciones delicadas, como ya los que estuvieron ahí vivieron experiencias parecidas o similares, las que tienen el presidente que esté vigente. Entonces se acostumbra a que el presidente vigente sean aquellos demócratas o republicanos, porque es lo mismo que aquí, esa gente es lo mismo, ideológicamente son los mismos. Ahora es que hay una ultraderecha y que acusa a los otros de comunistas y de izquierda. Los demócratas y los republicanos, eso siempre han sido lo mismo. En una balanza ninguno pesa más que otro. Pero Donald Trump dijo que no le iba a dar informaciones a los demócratas. Entonces ha roto esa tradición en los Estados Unidos. Aquí parece que estábamos, como se dice, tal vez copiando de los americanos, cosa que no es rara. Vamos a una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Bien, de la cumbre salen también expresiones, opiniones, hija de la observación, quizá poco rigurosa o muy rigurosa, perdón. Vi una de un periodista del periódico El Día que me hace pensar, por eso es que yo muchas veces digo aquí, que a Balaguer, mientras más hunden el ataúd, más sube ese muerto. Como dice ese poema de Manuel del Cabral, maestro de la poesía. Y para mí el mejor poeta dominicano, Manuel del Cabral. Mientras más hunden el ataúd, más sube el muerto. Y yo creo que eso sigue pasando con Balaguer. El señor Miguel Febles, periodista del periódico El Día, columnista del periódico El Día. La reunión mostró el triunfo final de Bosch sobre Balaguer. Esta opinión él la da porque los 4 jóvenes o los 4 caballeros que tuvieron la decisión, tomaron la decisión de juntarse, que el presidente principalmente los convocó. Él dice que ahí se verifica el triunfo del bochismo sobre Balaguer, el balaguerismo, porque los 4 se puede decir que son hijos de Juan Bosch, hijos políticos de Juan Bosch, y no de Balaguer. Que Balaguer incluso no dejó a nadie. Sin embargo, es verdad que la historia, ¿qué es la historia? Yo no sé si fue, creo que de Konrad Adenauer, esa expresión, pero no estoy completamente seguro. Y tengo que estar seguro de los nombres, porque ayer metí un nombre ahí, el de Franklin Delano Roosevelt, y lo confundí con el de Teodoro Roosevelt, que fue el hombre que dijo la expresión de la Liga de Naciones cuando se quería formar esa Liga de Naciones en 1907, y hago esa corrección hoy. No fue don Franklin Delano, sino Teodoro Roosevelt, el primero de los Roosevelt. Pero creo que de Adenauer, que la historia no es más que la recopilación de hechos que no pudieron evitarse. Y yo creo que eso tiene lógica. La historia dominicana, usted no va a poder sacar a Balaguer y sus hechos, usted no lo va a poder sacar de la historia. Usted lo podrá interpretar o malinterpretar, pero no se van a poder sacar de la historia. Y este periodista, lamentablemente, no se da cuenta que Balaguer fue la personalidad más decisiva, no solamente para que tuviéramos una democracia hoy, sino para que esos 4 caballeros que ayer se reunieron fueran presidentes de la República, los 4, por Balaguer. Es decir, Balaguer, él no sé si lo dijo ahí, pero él dijo que Balaguer no dejó heredero. Bueno, no dejó un heredero directo, eso es verdad. Pero Balaguer, la construcción, diríamos, la construcción efectiva de la democracia es de un Joaquín Balaguer. Pero repito, no es solamente por la ayuda o la construcción de la democracia, no es eso. Ni por lo creativo que fuera Balaguer con la democracia, sino, digo yo, si Balaguer no actúa en el 2000 para que no ocurriese una segunda vuelta con Hipólito Mejía no hubiera sido presidente de la República. No lo hubiera sido. ¿Y quién lo hubiera sido? Danilo Medina también, por Balaguer. Pero bien, no lo fue Hipólito en ese momento, no lo fue Danilo en ese momento.
Y no lo fue por Balaguer, porque Balaguer dijo, no, yo no voy a segunda vuelta, y había derecho constitucional a hacerlo. ¿Por qué? Porque Hipólito Mejía no llegó al 50+1. Ahora, Joaquín Balaguer hizo posible que el PLD del 96 ganara por él. Leonel Fernández tampoco hubiera sido presidente si no es por Balaguer. ¿Por qué? Porque Balaguer simple y llanamente solo tenía que replegarse y decirle a su gente, voten por el que le dé su gana, que yo no tengo vela en ese entierro entre Peña Gómez y el señor Leonel Fernández. ¿Y qué hubiera pasado? El PLD no gana. Gana Peña Gómez y tal vez Luis hubiera sido presidente por Peña Gómez. Es verdad. Pero Leonel Fernández no hubiera sido presidente si no es por Balaguer. La personalidad más decisiva para que esos 4 fueran presidentes de la República, señor Febles, le dice Manuel Fermín, fue Joaquín Balaguer. Y ahí está la historia. Balaguer no tenía que dejar un heredero necesariamente. Los herederos usted no los puede construir, hágase usted. A Luis Abinader no tuvo heredero. Ese sí es verdad que no tuvo líder ahí. Él se formó como un líder ahí, joven, luchando por su riqueza, ok, tal vez por su riqueza. Su padre fue insistente y quiso que su hijo participara en la política activamente y su dinero, son muy ricos, influye para ellos trabajar política y ganar adeptos. Y Luis es el presidente hoy, pero el PRM probablemente también no se hubiera formado si Balaguer no permite que que Hipólito Mejía hubiera sido presidente de la República. Entonces yo creo que el señor Miguel Febles le faltó más estudio, una observación más rigurosa para él decir que la reunión mostró el triunfo final de Bosch sobre Balaguer. No, eso no es verdad. El que ha ganado con esa reunión fue Balaguer, no por la construcción creativa de la democracia, como acabo de decir, ni tampoco porque Joaquín Balaguer fue el padre de la democracia, como se lo definieran los propios adversarios, sino porque la personalidad más decisiva para que esos 4 fueran presidentes fue Balaguer, porque Danilo Medina no hubiera sido presidente, sino es porque su partido llega al poder por vía de Leonel Fernández, que tiró todo su esfuerzo para que Danilo Medina ganara las elecciones. Entonces, si el PLD duró 20 años gobernando este país, fue gracias a Balaguer. Si Hipólito Mejía ganó y gobernó 4 años, también fue gracias a Balaguer. En resumen, sí, el PRM también se puede decir que fue gracias a Balaguer, que tal vez porque venía de una escisión del PRD, pero el PRD, yo estoy seguro que si el Partido Revolucionario Dominicano, cuando ganó las elecciones, Hipólito Mejía, si no hubiera gobernado esos 4 años, prácticamente se hubiera extinguido ese partido. Porque ya venía de un abajismo, largo abajismo, más la muerte del doctor Peña Gómez, la división asomando en ese partido, siempre asomando. Eso, incluso cuando Hipólito Mejía hizo expulsar de ese partido a Tuey de Can, todo el mundo sabe que el PRD, si Hipólito Mejía no era el presidente, ese partido se hubiera terminado extinguiendo el PRD. No tal vez desapareciendo, pero se hubiera dividido como en 4 o 5 partidos, porque tenía cantidad. Cualitativa y cuantitativamente el PRD podía formar varios partidos. Esa es la verdad. Y se formaron. Incluso ahí están todos. Todavía muchos con sus siglas, que fueron desprendimientos del PRD, que era una oligarquía de masa, como hemos dicho tantas veces aquí. Por tanto,
para no alargar mucho el comentario, porque me pareció risible, por no decir frustratorio, que el columnista se ciñera a ver el bochismo como triunfante del balaguerismo entre los cuatro caballeros, que ayer se reunieron como presidente y expresidente de la República. Repito, señor Febles, léase de nuevo o repase de nuevo esos eventos y usted se va a dar cuenta que la personalidad, repito, más decisiva para que esas figuras que hoy lucen todo su encanto de liderazgo y de ser expresidente de la República, fue gracias precisamente a esa personalidad decisiva, de esa construcción creativa de la democracia en la República Dominicana que tuvo Joaquín Balaguer. Esos son herederos de Balaguer, quiérase o no. Bien, vamos a seguir con nuestro comentario, señores, en el plano internacional. Vimos hoy, por eso yo escribí en esta semana pasada, escribí sobre Lavrov, Sergei Lavrov, la visita de Lavrov al país, digna de repudio, decía yo, y lo digo y lo sostengo. Fíjense hoy ese cínico y hablador, como se le dice vulgarmente a los mentirosos en este país. Dice el señor Lavrov que Europa no quiere la paz, que Rusia sí quiere la paz, pero Europa no quiere la paz. Sabiendo todo el mundo que quien no quiere la paz son ellos. Putin fija una reunión, el genocida de Rusia, el jefe de Lavrov, el canciller, fija una reunión en Ankara, la capital de Turquía. El presidente Erdogan sirve de anfitrión y a esa anfitrionía del señor Erdogan le sale la charlatanería del genocida de Rusia, manda una delegación de tercera o cuarta categoría, no va cuando él fue el que dijo que iba y que quería juntarse de tú a tú con el señor Zelensky de Ucrania. ¿Y qué hizo? No fue. Torpedeó la reunión de la paz o tratar de buscar la paz entre Rusia y Ucrania. Dice que él no fue porque Trump no estaba. Pero Trump entonces con el mismo jueguito, como dijo John Bolton, a Trump lo ignora el señor Putin. Es decir, yo fijé esa reunión, pero no voy. No me da deseo de ir, no quiero ir, porque no voy, yo no estoy en eso. A mí hay que derrotarme a bombazo. Bueno, pues Estados Unidos, que tiene el presidente, que todo el mundo sabe que Donald Trump es un presidente en Estados Unidos que está supeditado al putinismo. Es decir, Putin lo ignora y además lo chantajea. El propio John Bolton, un ex asesor de Trump, del gobierno anterior, dijo que Donald Trump, Putin lo ignora, lo ve como uno más. Es decir, ¿cómo es posible que un presidente en guerra, como están en todos partidos, en todo país, este señor se niegue, luego de coordinar esta reunión por la paz, olímpicamente renuncia a ella, no va? El de Ucrania fue, el presidente de Ucrania fue, porque estaban citados los dos. No fue. Hizo quedar mal a Erdogan, hizo quedar mal a Zelensky, y Donald Trump está defendiendo a Putin. Le preguntan por allá, por el Medio Oriente, bueno, presidente Trump, ¿y qué usted opina de esto? El señor de Rusia no fue y no quiere la paz. E incluso el canciller ha dicho que, el canciller ruso dice que Europa es la que no quiere la paz, pero ellos son los que han faltado a la cita. A una cita que la coordinaron ellos mismos, los rusos. No, el señor Putin, él no va si yo no estoy ahí. Y entonces, pero venga acá, entonces, ¿qué líderes son estos?
¿Qué líder es el señor Donald Trump? Yo no voy a entender esto. Ah, no, si yo estoy ahí, él va. Pero si usted quiere la paz de verdad y usted la ofreció al mundo que en 24 horas iba a resolver aquel problema, y se sabe que eso era imposible, que eso era una demagogia más de campaña, por lo menos ya hoy que tenemos el problema encima, actúe con la responsabilidad y el liderazgo que tiene Estados Unidos, pero vive amenazando. Le vamos a poner más sanciones, vamos a hacer tal cosa, si no habla con... Y todo es un chantaje y un relajo, tanto de Estados Unidos como del propio genocida de Rusia. ¿Y cómo es posible que el mundo esté hoy regido por esto? Esto es lo que dirige el mundo. Estos liderazgos tan inestables y dinamiteros. No lo voy a entender. Honestamente no lo voy a entender. Lo único que yo entiendo es que sigue siendo el presidente de los Estados Unidos, que es el líder, supuestamente el líder del mundo, la estrella polar de Occidente, como hemos dicho aquí, o hemos repetido tantas veces, que tenga que actuar como una especie de vagón de un genocida en Rusia que no está reconocido más que por una serie de dictadores, países dirigidos por dictadores y elementos que están descalificados democráticamente hablando. Y además por el irrespeto mismo a los derechos humanos que tienen todo ese grupo de dictadores que le siguen. Y que Estados Unidos ceda su compromiso de ser el líder, la hiperpotencia más atrayente y seductora de la historia, y que tenga que actuar Estados Unidos como si fuera un país más, siendo el país más importante de la tierra. Entonces andamos muy mal. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, por eso es que nosotros hemos dicho aquí, señores, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, perderá las guerras que ha iniciado Trump, las perderá,
aunque las gane, pero las perderá, repito, perderá las guerras aunque las gane. Parece contradictorio, pero es la realidad. ¿Quién ha salido perdedor de esta guerra comercial con China? Para mí el propio Trump. ¿Por qué? Porque Trump en forma intimidante le puso unos aranceles, bueno, que prohibitivos, era para que China se rindiera. Pero China dijo, no me voy a rendir, yo le voy a poner un 125. Y Estados Unidos con un 145, decíamos nosotros, con esos dos niveles de aranceles no se puede negociar. O sea, esa gente cerran el negocio. ¿Pero qué pasó? Fueron los comerciantes chinos que protestaron, fueron los comerciantes y los empresarios norteamericanos comenzaron a repingar. Venga acá, pero nosotros no estamos operando, vamos a quebrar. Y la inflación por un lado. Por otro, los problemas de las bolsas en el suelo, las bolsas perdiendo dinero, el dólar devaluándose. Entonces, Estados Unidos, Donald Trump tuvo que decir que entonces tirarle piropo a los chinos. Entonces, bueno, vamos a buscar la forma y comenzaron a hablar, que era lo que decíamos, bueno, tendrá que haber prudencia, porque no hay forma de que eso se pueda manejar así. O ya entonces las cosas están más distendidas. Pero lo que repingaron fueron la gente de Estados Unidos, fue lo que le repingaron, no fueron los chinos a Xi Jinping, porque eso tiene su sistema y su régimen y su partido comunista y qué sé yo. Y su, ¿cómo que se llama? La República China, eso tiene un nombre de República Democrática Popular, no, Dictadura Democrática Popular. Oigan cómo que se llama la República de China, Popular de China. Pero no hay duda que Estados Unidos repingaron la gente, los sectores poderosos de este país que hacen negocio con esta gente. Boeing, por ejemplo, y usted sabe los aviones Boeing que no se podían vender a China y que China dijo, no, yo no compro ese avión. Oye, ¿usted cree que quebrar a Boeing es fácil? ¿Cómo el gobierno de Estados Unidos le iba a responder a Boeing? Y a toda esa, a Wall Street, todas estas bolsas y todos estos bancos, y todo, eso era muy difícil. Entonces, él va a ganar la guerra, pero la va a perder, digo yo. He dicho yo, pero pregunte, ¿y quién tú eres, Fermín? Bien, señores, yo leí un trabajo en el periódico Diario Libre. 12 años del 4% deberían motivar a cambios. La intervención estatal no ha tenido efectos significativos en el desempeño estudiantil. Miguel Collado Di Franco. El señor Miguel Collado Di Franco es un economista muy respetado del país. Y él señala aquí que el estudio Harvard, un estudio que ha hecho la Universidad de Harvard, el reporte Harvard, la razón por la que aumentar el gasto en educación por sí solo no garantiza mejoras significativas en la calidad de la misma, se debe a que mayor gasto significa mayores insumos, profesores, libros, aulas, pero en la literatura muy pocas intervenciones de aumento de insumos han tenido grandes efectos en el desempeño de los estudiantes, muchas de las cuales terminan siendo no significativas. 12 años después no se perciben cambios que justifiquen haber gastado 2 billones, señores, 2 billones, 65.326 millones de pesos, óigame, o 40.072 millones de dólares. La intervención estatal no ha tenido efectos significativos en el desempeño de los estudiantes. El 59.95%
del 4% del PIB para la educación preuniversitaria ha sido destinado a remuneraciones. Los principales beneficiados han sido los empleados, los mayores perceptores del dinero gastado. ¿Qué dice eso, señores? ¿Dónde están aquellas calandrias? ¿Dónde están aquellos loros del 4% que condenaron a Leonel Fernández? Porque, señores, somos así de mediocres. Leonel Fernández tuvo el valor como presidente de decir eso mismo que acaba de decir Harvard. ¿Y dónde están aquellas voces y plumas de alquiler? Aquel periodismo que siempre sabe uno que se escribe con P de presupuesto, con P de patrimonio. Se escribe y siempre aparece muchísimo, que aparecen en el momento ideal. Salieron con aquellas sombrillas, aquellos loros y aquellas calandrias, acabando y diciendo de todo de Leonel Fernández sobre el 4% en forma demagógica. Y Leonel Fernández tuvo el valor, repito, de decir, miren, esto no es asunto de dinero, es de organizar esto y de método de estudio y de trabajo, porque si no, vamos a terminar en un barril sin fondo. Míralo ahí, 2.045.000 millones de dólares botados para que se lo cojan los docentes y los empleados y los contratistas de este inmenso capital. ¿Dónde están los críticos de Leonel Fernández? Callados. Aquellos periodistas como Juchilora, que hay que mencionarlo, y toda esa laya de voces y plumas que muchas veces actúan como voces y plumas de alquiler a proyectos políticos. ¿Dónde están? No se atreve uno a pedirle excusa y decirle a Leonel Fernández por los asuntos políticos o ideológicos, pero más políticos. No se atreve a decirle, presidente Fernández, usted tenía razón, discúlpenos. Porque hay que ser serio, hay que ser honesto, hay que ser limpio. Pero actúan como eso, como las peores layas. Se unen. Voces iguales, todo en ese tupido y crecido herbazal de comunicadores y de periodistas que hay en la República Dominicana. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo en su blog La Pregunta. Advertencias precedentes fortalecen las del presente. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.